Momentos con Dios. La reflexión para el día de hoy está titulada Vivir según el Espíritu. Y meditemos en Romanos capítulo 8, verso 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Fue la pregunta que un rabino le hizo al maestro de Galilea. Es que claro, como dicen sus palabras, no es posible entrar de nuevo en el vientre de la madre y nacer otra vez. Y el maestro Galileo le respondió: el viento sopla de donde quiere, mas no lo ves. Así es aquel que ha nacido de nuevo. ¿Tanto cuesta entender estas palabras? Porque de hecho no hemos experimentado ese milagro de haber nacido de nuevo. Pues un recién nacido ha empezado el proceso de la vida dentro del mundo visible y lo vemos crecer cada día. De igual manera, uno que ha nacido de nuevo en el reino de Dios ha empezado un proceso de crecimiento en el reino espiritual. ¿Pero qué problema tiene nuestro nacimiento físico que hay que nacer de nuevo? Pues aunque nos cueste aceptarlo, siempre obramos en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, nacemos y crecemos y nadie nos enseña a hacer lo malo. Sin embargo, lo hacemos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no hay ningún ser humano que sea perfecto y bueno? Es que nuestro nacimiento físico tiene problemas para hacernos perfectos ante Dios, de modo que es necesario nacer otra vez. Ese nacer de nuevo es una obra de Dios. Los que han creído en su palabra, los que han aceptado la salvación de Dios, los que se han entregado a Cristo, son hechos entonces nuevas criaturas. Por tanto, la vida de los creyentes ha de ser según la voluntad de Dios, puesto que ahora viven según el Espíritu y no según la carne. Vivir según la carne quiere decir vivir complaciendo los deseos naturales de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una persona que no tiene a Cristo se complace en bebidas o alcohol o sensualismo o las 1000 formas de deseos que tiene el ser humano. El que vive según la carne hace todo lo que puede para complacerse. Hay que gozar la vida, suelen decir, y sin embargo, la vida se les va de las manos porque van camino a la ruina. Pero vivir conforme al Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Los que han nacido de nuevo no solo guardan la palabra de Dios porque Dios les ordena, sino que aman hacerlo, pues se deleitan en hacer la voluntad de Dios. Sucede algo inexplicable que muchos llamarían locura. Y es que las cosas y prácticas que antes de conocer a Jesús lo hacían, ahora ya no aman hacerlo. Pero ¿cómo has cambiado?, le decía una madre a su hijo cristiano. Antes íbamos a las veladas de bailes y ahora prefieres reunirte en la iglesia. O como le decían a una joven: ¿qué ha pasado contigo que escuchas esa música religiosa? ¿Por qué no quieres escuchar las canciones de siempre? Lo que sucede es que ahora ya no se vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, quien obra en nosotros el hacer la voluntad de Dios. Poseer a Cristo es su primera tarea, y revelarlo como el que puede salvar hasta lo sumo a todos los que acuden a Él es la tarea siguiente. Vivir conforme al Espíritu es conocer más de Jesús. Al leer su palabra, nos alimentamos más de Él y esa es nuestra primera labor cristiana. Luego, debemos contar la historia del Salvador y del milagro de la salvación que hizo en nosotros. ¿Pero por qué no queremos vivir de esta manera? ¿Por qué nuestros deseos son aún de complacer las cosas de la carne? Dice la Biblia, es porque el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Entonces, no somos de Cristo. Si hay amargura, odio, orgullo, codicia, etc., es porque no somos hijos de Dios y necesitamos con urgencia nacer de nuevo, nacer del Espíritu del Señor. Amén. Momentos con Dios.
Comparte las buenas nuevas. Y no olvides visitar a www.labibliatienerazón.org.